Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué gusto, les doy la bienvenida. Qué bueno que estamos juntos para buscar a Dios, para conocer más de esta carta de Pablo a los romanos. Es una bendición tener esta carta. Es una obra de arte que Pablo escribió este capítulo, todo lo que es la carta a los romanos. Así que vamos a seguir adelante de lo que estábamos estudiando el lunes. El lunes vimos que decía no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pero ahora en el 7 dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada la descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Eso es lo que estamos estudiando, que no todo porque nací en Israel soy hijo de Dios. No porque mi papá es cristiano, yo soy cristiana. No tiene que ser así. Así que tenemos que entender que los verdaderos hijos de Dios no son ni ninguna parentela o herencia particular. No por ser de simiente de Abraham son todos hijos, dice la palabra de Dios. También dice la palabra de Dios en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero vemos ahora que dice que los hijos de Dios son creyentes de la promesa de Dios. La prueba de la escritura, de la palabra de Dios y la promesa a Abraham. En Isaac te será llamada descendencia. En Isaac será llamada descendencia. Eso lo podemos ver en Génesis 21:12, cuando Dios le da la promesa a Abraham. Cuando Dios dio esa promesa a Abraham, tenía dos hijos, Ismael e Isaac. Ismael había nacido a través de una esclava, de Agar. Durante décadas la esposa de Abraham no había podido concebir un hijo. Poco después de terminados sus años de fertilidad, Sara insistió en que Abraham intentara tener un hijo para ella a través de Agar, su esclava personal. Fue de esa unión física que nació Ismael. No es el hijo de la promesa, porque Dios le había dicho que Sara iba a ser madre, que Sara iba a darle un hijo, pero se desesperaron y no esperaron la promesa de Dios. Y eso pasa cuando tú y yo tenemos una promesa de parte de Dios y nos desesperamos y decimos, el Señor ya no cumplió. Entonces tenemos que ver, así que insistió ella. Fue de esta unión física que nació Ismael. Sin embargo, fue solamente unos pocos años después que Dios le apareció a Abraham y le dijo que Sara era la que le iba a dar el hijo de la promesa. El hijo prometido por Dios a Abraham, como lo llamó. El punto es doble. Los hijos de la carne no son los hijos de la promesa de Dios. El nacimiento de Ismael se debió al esfuerzo humano, al querer ayudarle a Dios. Nació porque Sara y Abraham estaban tratando de obtener la promesa. Dios no tarda. Dios no se equivoca. Si te da una promesa, espérala, porque va a llegar. Así que ellos por sus propias obras hicieron que Ismael naciera. Ismael fue enteramente el producto de planes naturales, humanos, materiales y carnales. Abraham y Sara estaban tratando que se cumpliera la promesa de Dios por sus propios esfuerzos y obras. Dios nada tenía que ver en lo absoluto el nacimiento de Ismael.
Ismael representa a todos los que buscan la promesa de Dios. Esto es llegar de ser hijo de Dios por obras. Pero Pablo nos dice, no es por obras. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8 y 9. Pero fíjense que dice Juan 1, de 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder. Dice potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no es por herencia, ni de voluntad de carne, no es por deseo sexual, ni por voluntad de varón, no por padre humano, sino de Dios. Nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú crees que el Señor lo resucitó de los muertos, eres hijo de Dios. Tienes que creer y recibir a Cristo en tu corazón. No es porque yo voy a la iglesia, no porque soy fiel, no porque mis papás son cristianos, no. Yo tengo que tener una relación con el Señor. El Señor está con nosotros, dice Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El segundo punto, los hijos de la promesa son la simiente. Isaac era el hijo que Dios le había prometido a Abraham. Esto significa tres cosas. El hijo prometido es la simiente a través del cual se iba a cumplir la promesa. El hijo prometido iba a nacer milagrosamente por la gracia de Dios. Abraham y Sara tenían alrededor de 100 años, mucho más allá de los años fértiles, cuando nació Isaac. El hijo de la promesa nació por la fe. Por la fe. Eso nos dice en Hebreos 11:11. Él dijo, no tuvo en menos saber que estaba viejo, que su mujer ya no era mujer fértil, era estéril, pero la promesa de Dios se cumplió. Una persona llega a ser hijo de Dios por la fe en la promesa de Dios. Un hijo de la promesa es una persona que cree la promesa de Dios, una persona que no trata de obtener la promesa por obras, o porque soy muy bueno, o porque hago muchas obras, o porque doy mucho dinero a la iglesia, o porque ayudo a los pobres. No es por obras, es por fe. Así que sigue adelante en su fe, sigue adelante en tu fe. Esfuérzate en crecer en la fe, no en obras, en la fe, esperando en que Dios cumpla la promesa. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3, 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. ¿Qué quiere decir eso? Cumplidor de promesa. Si Él te prometió un galardón, te lo va a traer, te lo va a dar de los que le buscan. Amén. Dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirar cómo el ladrón espera el buen fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Porque la venida del Señor se acerca.
Ahora, en el versículo 10, fíjense cómo dice el 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección y permanencia, no por las obras, sino por la fe del que le llama. Dice, pues no había, en el 12 dice, se le dijo, mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En la elección de Jacob sobre Esaú, nos da una prueba sorprendente y decisiva de la elección de Dios. Eran gemelos, los dos eran hijos de Jacob y de Isaac y de Rebeca, pero una sorprendente prueba de que la salvación es solamente por la gracia de Dios y no por las obras, ni la bondad de los hombres. La promesa a Rebeca fue dada antes de que naciera Jacob y Esaú. El carácter, la conducta, la habilidad, las obras y los padres nada tuvieron que ver con que Dios le eligiera a Dios solamente. Dios eligió a Jacob para que fuese el hijo de la promesa. La elección de Jacob no fue por sus propios esfuerzos, todavía no nacía. La promesa fue por elección, no por algo bueno o malo de los hijos. Cuando aceptamos la Escritura por lo que dice, nuestra mente vacila ante argumentos. Pero hay una gran verdad que siempre hay que recordar. Ni Jacob ni Esaú merecían la misericordia. Ninguno merecía ser elegido. Ningún hombre merece la misericordia de Dios. Ninguno. Dios no tiene misericordia de un hombre porque ese hombre lo merezca. Los hijos de la promesa, la elección no es por obras, sino de Dios que llama a los hombres a la salvación. No importa a qué raza permanezcas, no importa a qué familia permanezcas, no es por obras, es Dios en su misericordia, es Dios en su misericordia. Pero dice el versículo 13, a Esaú aborrecí. Amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Esto no significa que odiaba en el sentido que nosotros conocemos. Es simplemente una decisión deliberada de parte de Dios. Para que Jacob fuera el hijo de la promesa, para que de él viniera el Mesías. Para que por medio de sus hijos, todavía no nacía Jacob, pero por medio de sus hijos naciera el Mesías. Entonces tenemos que entender que todo es por la misericordia de Dios. No que odiara a Esaú, simplemente escogió a Jacob. Escogió a Jacob para que viniera de ahí la promesa del Mesías a través de su familia. Es tan interesante todo esto, mis amados. Es tan interesante que todo aquel que cree en Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, dice Primera de Juan 5:1. Qué interesante está todo esto. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos elegiste a nosotros, Señor bendito, para que fuéramos tus hijos. Señor, solamente creyendo en tu Hijo podemos ser adoptados por ti. Nos das la potestad de ser hijos de Dios. El mundo dice, Señor, que todos somos hijos tuyos, pero todos somos criaturas. Solamente los que creemos en tu Hijo tenemos la potestad, el privilegio de ser hijos tuyos. Gracias, Dios, por ese gran privilegio de que nos llames hijos, que nos hayas escogido para conocerte más. Gracias, Dios, te pedimos en esta tarde por toda nuestra familia que no te conoce, que lleguen a conocerte, que lleguen a disfrutar la dulzura de tu amor.
Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues nos vemos el viernes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.